Hoy nos toca disfrutar las fiestas desde casa. Fiestas del Pitic 2020, edición virtual. 320 años de Hermosillo. No te pierdas el programa especial que el Ayuntamiento de Hermosillo tiene para ti y tu familia. El Instituto Municipal de Cultura y Arte te da la bienvenida. Celebremos a Hermosillo en casa. ¡Comenzamos! Desde la ciudad de Hermosillo, Sonora, en vivo, el Mentidero Live. Con ustedes, Paulo Galindo, ¡aplausos! ¡Vámonos, pues! ¡Aplausos! En la Compañía Teatral del Norte nos gusta pensar que hacemos teatro contra el olvido. Esta bicicleta es del Chato, que se vio obligado a abandonar su pueblo en aras del progreso para convertirlo en una presa. Esta historia se cuenta en Agua pasa por mi casa de Sergio Galindo. Los personajes que ven ahora en su pantalla son estos espíritus que nos han heredado nuestra cultura, nuestro lenguaje y nuestro sentido del humor. A todos ellos queremos dedicar con muchísimo cariño nuestro trabajo en el teatro y en esta serie de programas. Antes de ir al 6º capítulo de la serie El Mentidero de Chico Talegas, la historia de Hermosillo, tenemos que agradecer y saludar a todos quienes han enviado sus comentarios y han compartido nuestras publicaciones. Gracias, muchísimas gracias y abrazos para Moctezuma, Granados, San Javier, Bacadehuachi, San Pedro de la Cueva, Magdalena, Navojoa, Cananea, Ures, Zaguaripa, y también fuera del estado a nuestros amigos de Yucatán, Baja California, Sinaloa, Ciudad de México, Zapopan. Muchísimas gracias. Y ya apareció el Chapo de la Troca porque anduvo perdido, pero dice que trae unos recados muy urgentes para el pueblo. Además, vamos a platicar con el fundador de la compañía, Sergio Galindo, sobre la tuba de Goyo Trejo, El Juicio. La carne asada que viniste a ver aquí en El Mentidero o que vendrás a ver ya que nos lo permita el famoso virus coronado. Tercera llamada, principiamos. Oye, ahora hasta maestro de escuela va a resultar, ¿no, chico? ¿Y de dónde sacas tú, sapo, esa ocurrencia, Sirve muy chorritito y te platico ahora. Un chorrito nomás, sapo Morales, para que no te vaya a pegar el congojón aquí mi changarro, ¿sale? No, sí, un chorrito, para que si no se trunquen las tradiciones que nos enorgullecen. ¿Y luego quién son saca el sapo, no? Se llama Fomento a las Tradiciones Artesanales, ¿no, chico? ¿Verás cuate el repartidero de tierras que trae aquí el sapo, yes? ¿Sí o no se repartieron tierras a españoles, seri y pima para que se poblara, cuate? Es correcto, sapo. Para que te lo sepas, chico. ¿Y cómo fue que estuvo la mentada repartición esa, cuate? Así nomás, mira, a ver, tú, estaba para ti, este para ti, así nomás, y ya, ahí estuvo, así. Ay, Dios. Si no es como repartir café, oye. ¡Surcos el peñascazo en la pura frente! ¿Cuándo te ha faltado café aquí, cuate, a ver a ti? ¿Cuándo? Sírvele aquí tú, Sapo Morales, a tu maestro. Ándale.
Si yo le sirvo, no te apures, hombre. Y sirve que de paso, mira, me echas un chorrito aquí. Ah, te acabo de servir un traguito de bacanora, Sapo Morales, no seas impertinente. Y entonces, pues, tú, cuate, hombre, ¿cómo estuvo eso de la repartición, oyes? No, pues ya con el cafecito se afloja la lengua y se activa la memoria, ¿no? Ah, pero a ver, pues, ¿cómo estuvo, pues? Mira, primero, Teodoro de Croix, Bien. el comandante general de las provincias internas de Occidente. Teodoro de Croix. Adiós. Como lo oyen, piches. ¿Y qué con ese amigo, oyes? Pues que contrató un compa muy requete abusado, oye, que le armó un documento llamado Plan del Pitic. Y dale con el pitic. ¿Y ese plan qué era o pa' qué? Para allá voy, pues espérame tantito. Pues era un plan completito que establecía las normas y los lineamientos, nada más y nada menos que para establecer una nueva población. ¡Jodido! Como lo oyen, picha. Pero espérate, con el plan del PITEC había unas instrucciones del comandante general al entonces gobernador Pedro de Corbalán para que personalmente procediera a fundar la villa de San Pedro en la conquista del Pitic. Pero ¿a quién se le mandó esos documentos que dice, cuate? Al visitador general de la Nueva España, José de Galvez. Pero allá los reyes... Ya estaba aprobado por la corona el documento. Adiós. Como lo oyen. ¿Y más o menos en qué año? 1783. Y se armó la repartidera. 2 años después. Jodido. La burocrática esa, ¿no? Burocracia, sapo. Es la misma. Son reptiles los dos. La parte norte del río fue repartida a los españoles. Pa' allá. A los pimas, la parte oriente del Cerro La Campana. Lo que hoy es, pues, el ranchito y la metalera. Pa' acá. Y a los seris, lo que venía siendo la banda sur del río, pues, entre el Cerrito de la Cruz y el de la Conveniencia. Pa' casito pa' este lado. Una dudita, cuate. ¿Quién fue el amigo que dio el mentado plan ese del pitico, oye? Pedro Galindo Navarro se llamaba el amigo ese. Como lo oyen, pinche. Oye, ¿no será tatarabuelo de los huevos, güey? Adiós. ¿De cuáles huevos, Sapo Morales? Adiós. De los rancheros, ¿de cuáles más, pues? Anda, ha sido para el teatro tú, A ver, ¿quién va a querer? Ya estamos acá para platicar con Sergio Galindo, mi papá, y vamos a hablar de La tuba de Goyo Trejo, El juicio, que es el más reciente estreno de la Compañía Teatral del Norte acá en El Mentidero, que algunos de ustedes habrán visto. Y siguiendo con las charlas que tenemos entre directores y autores de las puestas que nos acompañarían en el Península, en esta muestra nacional de teatro en el marco de las fiestas del Pitic,
pues esta era una de las que presentaríamos en este festival, y por eso platicaremos un poquito de esta apuesta de la tuba de Goyo Trejo, El Juicio. Papá, bienvenido otra vez. Gracias. ¿Qué tal? Platícanos un poquito. Yo creo que esto, pocos de los espectadores que ya vieron la obra y los que se quedaron con ganas de verla, que la verán pronto, ¿cómo empezaste con este texto de esta icónica película grabada en el 85 en San Javier? ¿Por qué hacerla teatro ahora? Bueno, no quisiera yo echarle la culpa a nadie, pero lo que ocurre es que después de 30 años de haber grabado este video, y después de que prácticamente los sonorenses lo hicieron suyo, lo pusieron en la canasta básica sentimental del sonorense, cosa que pues me llenó de emoción y me llena de entusiasmo y de orgullo, porque pues la aspiración, supongo yo, digo yo, de cualquier dramaturgo, pues es llegar al público, ¿no? En este caso a un público muy específico que es el sonorense, y que, bueno, acogió este video de una manera muy entrañable, de tal manera, como te digo, que lo hizo suyo y lo puso en la canasta básica sentimental y del sonorense. Entonces, después de tanto tiempo, durante estos largos 30 años, se han venido comentando muchísimas cosas alrededor de este video. Mucha gente, te diría yo, que yo me encuentro, que me la cuenta, la tuba de Goyo Trejo, que me dice que estuvo ahí en la grabación, que por supuesto yo no recuerdo nada, pues yo andaba en la grabación, trabajamos, fue un trabajo muy intenso, porque lo hicimos en 10 días, y 10 días, pues francamente no es nada de tiempo para esta producción de 1 hora, y sobre todo con este equipo, era muchísimo, un reparto grande, técnicos, cocineros y demás. Entonces, la gente pues empezaron a surgir alrededor de este video muchísimas anécdotas, empezando por una que llamó mucho la atención, que es la caída de los músicos, ¿no? Entonces, unos decían una cosa, otros otro, hasta que llegó un momento en que prácticamente la misma gente, los mismos comentarios, las mismas preguntas que me hacían, que me empezaron a hacer, que me escribían a cada momento, digamos, por lo menos, no quiero exagerar, pero por lo menos una vez al mes alguien me hacía un comentario de que si era cierto tal o cual cosa, de tal manera que me vi un poco obligado a dar la versión del autor, desde dentro de la tuba, pues, ¿no? Y así fue como entonces se me ocurrió escribir esto, pero ahora para teatro, porque alguna vez en los principios estuvo pensada primero para teatro, pero luego las circunstancias, en ese momento nos encontrábamos un gran equipo de amigos y de gente profesional en la Dirección General de Radio y Televisión del Gobierno del Estado, bajo el doctor Samuel Ocaña, donde hubo muchísima oportunidades de hacer muchas cosas. Pues entonces, aprovechando esa circunstancia, lo hicimos y decidimos hacerlo en televisión, y así fue como lo hicimos. Pero ahora, después de esos años y después de todo lo que te comento, pues entonces volví al teatro, pues, ¿no? Donde el que nunca dejé, por otro lado, pues siempre lo que más he hecho es teatro, y me entusiasmaba mucho, y estaba yo seguro que a la gente le iba a entusiasmar también verla en este otro nivel, ¿no? Es decir, de manera presencial, de estar ahí junto con los actores, y creo que afortunadamente no nos equivocamos. Oye, de lo que vimos, digamos, de lo que leímos en el texto, de lo que primero planteaste tú como autor, a lo que acabamos viendo, que esto es algo que la gente pues no ve, porque no es algo que se vea normalmente,
pero hay un planteamiento distinto, ¿no? O sea, ¿cómo fue ese paso de ir de un texto que estaba planteado de una manera a ahora a verlo en este contexto de carne asada? Bueno, lo que ocurre es que, bueno, toda obra escrita es una propuesta que tiene muchas interpretaciones, ¿no? Que puede, dependiendo del director, pues, dependiendo de quién lo lleve a escena. En este caso, tú mismo, porque digamos, el guión estaba planteado en una combinación del video que ya todos conocemos, con el teatro, digamos, con la presencia de los actores. No fue así, me gustó mucho que no fuera así, finalmente, y luego la carne asada, en este contexto que tú como director le agregaste, sin duda lo vino a enriquecer mucho, pues, y vino a crear un nuevo experimento, no solo para la compañía, que es el llamado teatro de inmersión o teatro inmersivo, que es un poco cuando la gente forma parte de la escena, que es un poco, yo creo, haber rescatado, a lo mejor se quedó por ahí en tu inconsciente de niño cuando estuviste en la grabación de La Tuba, que prácticamente era eso en la grabación misma, pues estaba todo el pueblo participando, ¿no? Entonces, de alguna manera, el pueblo estaba en la grabación haciendo teatro inmersivo. Porque hay tomas, ¿no? Hay tomas donde vemos a gente del pueblo, ¿no? O sea, digamos, Sí. no todas las personas que aparecen en la película son actores, ¿no? También vemos a unas señoras por ahí. No todo. La participación del pueblo es muy entusiasta, porque además la buscamos. Era para nosotros importantísimo que el pueblo hiciera suya la grabación, ¿no? Se sintiera parte de la grabación y se enorgulleciera de que en su pueblo se estaba grabando una película, como ellos decían, ¿no? Y sí lo logramos, la participación fue muy entusiasta, sobre todo de las señoras, de tal manera que a los 9, 8 días los señores ya estaban un poco protestando, ¿no? Porque no estaban las tortillas de harina a tiempo y el café y etcétera, ¿no? Debe haber sido una fiesta, ¿no? Debe haber sido una fiesta total, de 6 de la mañana a 3, 4 de la mañana, ¿no? Trabajábamos 18, 19 horas diarias y las señoras siempre estaban presentes, ¿no? Oye, y el fenómeno de verla en el teatro, además ahora tú la estabas viendo en el teatro no solo como el autor, sino que además la estabas viendo como actor. O sea, estabas interpretando uno de los personajes, Goyo Trejo, ¿no? Ni más ni menos. ¿Cómo es verlo desde adentro, ahora en el teatro, ya no en una película, y sentir a la gente ahí cerca de ti mientras estamos viendo esta historia otra vez? Fue para mí muy enriquecedor, muy emocionante, porque que yo sentí mucho a la gente, desde luego, con mucha familiaridad con lo que estaba viendo. Digamos, seguía la historia a partir de lo que había visto en el video. Digamos, su participación, el ser partícipe de la escena, lo enriquecía mucho a la gente, viendo a Chevalía como el Chevalía que habían visto en La Tuba, pues, es decir, conocían a los personajes, un trato muy familiar con ellos, fue muy rica la experiencia. Ahora, ¿tú como autor? Sí, yo tenía, te digo, me confieso, un poco de temor, porque dije, bueno, la gente va a querer ver a los mismos actores que vio en el video, cosa que era imposible, porque digamos, muchos ya se fueron, muchos ya nos dejaron, ¿no? Uh-huh. 6 de esos actores del reparto ya no están con nosotros. Fue también un poco un homenaje a ellos, en memoria de ellos, pero digamos, cuando dijimos, fuimos muy claros, y tú recordarás que yo estaba preocupado por eso, ser muy claros que se trataban de los personajes de La Tuba, sí, no del mismo reparto. Y bueno, jamás hubo un extrañamiento en ese sentido. Eso me sorprendió muchísimo,
tú mismo lo has de haber vivido, nunca hubo una pregunta ni por el Chovy, digamos, que es el primer actor del cine mexicano. Nadie absolutamente preguntó por él. No. Eso fue el indicio más claro que tuvimos de que la gente estaba viendo a los personajes, pues. No estaba viendo a los actores, y además los estaba aceptando, ¿no? Muy bien a todos, ¿no? Pues es parte de la generosidad, digamos, del espectador que tenemos acá, ¿no? Que aceptó y abrazó la historia y abrazó a los personajes y la situación saliéndose o yéndose un poco más allá de los actores en sí mismos, que además muy buenos todos, tanto los de antes como los de ahora, ¿no? Pero sí, claro. Que los personajes pasan muy bien y eso debe sentirse como autor muy especial, pues, ¿no? Porque al final los personajes y la historia son los que pesan, ¿no? Son los que cuentan. Y además de la generosidad del público, digamos, la magia del teatro, pues, ¿no? Digamos, eso es lo que hace, digamos, si estás viendo a un personaje ahí, bueno, pues lo estás viendo a él. Además, fue esta experiencia más que presencial, pues no fue solamente el estar los actores en el foro y el público en la butaca, sino estar junto a los actores y con ellos dentro de la escena, ¿no? Oye, papá, me gustaría que nos platicaras un poquito de cómo fue, y eso fue todo un rollo que tuvimos hablando de la música de la tuba. Digamos, tenemos una película que su nombre es el de un instrumento musical, y un instrumento musical que es protagonista de la historia. Sí. Y digamos que la música que se compuso para la tuba de Goyo Trejo, la película, es una pieza que probablemente tú, el Chovy, Roberto Algarra, que es el compositor, la escucharon en su momento en vivo, probablemente, o probablemente no, pero nadie de las personas que vinieron a ver la obra, vieron la película, habían escuchado esta pieza en vivo, que es algo que ocurrió en la obra y que, como director puedo decirlo, viéndolo fuera de escena, era algo que hacía cambiar el rostro del espectador en un segundo. En el momento en que la pieza empezaba a sonar, era esta sensación ya de estar inmerso en la película, ¿no? Ahora, me gustaría que nos contaras, porque fue toda una investigación que hicimos, cómo fue que se grabó esta pieza. Bueno, nuestro querido Roberto Algarra, le mandamos un saludo, un cariñoso abrazo donde esté, que fue el compositor. Digamos, hicimos algunas, ¿cómo se llama? Exploraciones, algunos barecillos de Hermosillo. Algunos, yo diría todos. Estuvimos visitándolos, buscando. Y lo de barecillos suena muy fresa, porque era realmente cantinas. Bueno, eran cantinas. Y estuvimos buscando algo que nos acomodara al oído para lo que yo un poco me imaginaba, pues, ¿no? Como música. Que era una especie de... Vamos a hacer tantito una pausita. Bien. Y regresamos con la historia de la grabación de la pieza de la tuba de Goyo Trejo, compuesta por Roberto Algarra, donde quiera que esté, al que le mandamos un abrazo. ¿Qué? Pues me estoy echando una de vaqueros, pues. Tranquilo, pues, bueno, ¿listo ahí? Buenas, pues, buenas. Aquí el Chapo te avisa diciéndote las cosas como son, para que no haya confusión. Antes que nada, les aviso a la Vicky del Huico y a la Ceci del Toronjo que los angelitos ya aparecieron. Y que sí, se habían venido para Hermosillo, según ellos, a la fiesta del Pitic, pero resulta que se los topó el Panocho, que nos dice que estaban muy espichaditos, bañados en sudor, colorados, pegándole a los tacos de cabeza y unos sueros de limón por un ladito. Nomás en cuanto me vieron agacharon la cabeza, nos dice el Panocho. Dice que él se arrimó para decirles que se reportaran al pueblo con sus mujeres, pero como los vio temblando en cuanto les mencionó las consortes, mejor el Panocho les mandó decir que por lo menos les aseguraba que están vivitos
y que él ya no responde. Ahí está dicho. Por otra parte, dice la María del Chueco que por favor le digan a su marido, el mismo Chueco, pues, que va a tener que quedarse en Hermosillo otra semana, que porque al Chuequito lo mordió un chucho, como lo oye, y tuvo que llevarlo con el doctor, que además de inyectarlo hasta que él le dijera que porque la mordida del chucho es de cuidado, pero que está bien, no se preocupe, pero que mande 100. En otro aviso, es muy requeturgente que alguien le diga a la Ramoncita allá en el pueblo, a la Ramoncita del Güero, perdón, que el Güero le quitaron la troca y lo metieron al bote aquí en Hermosillo por andar manejando, fíjese, sin licencia, sin placas y con aliento alcohólico. Pero que no se preocupe mucho, que porque su compadre, el satisfecho con el que andaba, ya le dijo que le iba a pagar todo y que nomás estaba esperando que le llegara el cheque que le deben desde hace más de un año y que ya no tarda en llegarle, pues, ¿no? Bueno, sin más por el momento, porque ya me está apurando aquí, el Chapo te avisa diciéndote las cosas como son para que no haya confusión, pues. Ya, hombre, ya pues. Estamos de regreso y nos quedamos en la historia. Nos quedamos en la cantina. En la cantina, exacto. Regresemos Nos quedamos en las cantinas buscando esta banda de músicos hasta que la encontramos, al fin. Y entonces Roberto Algarra habló con ellos, hablamos con ellos, y Algarra los metió al estudio, ahí en Radio Sonora, porque ahí estaba la Dirección General de Radio y Televisión, y juntos Radio Sonora, pues estaban los estudios, y Roberto los metió. Yo no la oí hasta después. Tanto que esto se nota mucho porque en una de las escenas el Chovy está como tocando la tuba y no es esa pieza, es una pieza más conocida. De haberla yo conocido antes, hubiera sido esa. Claro. ¿No? Entonces, no la conocí hasta que me senté a editar, que Roberto Algarra me la mostró, pues, ¿no? Porque en eso que nos fuimos y todo, Roberto se quedó componiendo y se quedó grabando. Pero los metió y les puso nombre, se llamaba la banda de los Espantacoyotes. Eran unos señores ya mayores que Algarra se tomaron una botellita y los metió y grabó así como le salga. Y entonces por eso tiene ese sonido tan auténtico, ¿no? Pues digamos que los sedujo, ¿no? Los supo seducir para meterlos al estudio. Sí, cómo no. Así. Sí, y muy contentos y muy orgullosos, ¿no? La verdad era muy revelador en la obra, con los espectadores, ese momento en el que se escuchaba por primera vez. Y además también fue muy conmovedor para los actores y para quienes estábamos presentes cuando en los ensayos de la obra estuvieron por primera vez reunidos todos los músicos. Me acuerdo que se nos puso la piel chinita a todos los que estábamos ahí, porque Luis René Camus, que fue quien hizo los nuevos arreglos en la base de Roberto Algarra, pues, y hizo el montaje con los músicos que nos acompañaron. Cuando oímos la primera vez, el primer ensayo, a mí se me puso la piel chinita, porque era una pieza que nunca habíamos escuchado en vivo. Bueno, ¿qué te puedo decir yo, no? Yo esperaba que el espectador tuviera un poco la misma reacción, ¿no? Y totalmente. Incluso, ¿no? Porque, digamos, el fenómeno del teatro de inmersión en el patio del Mentidero, pues no es un formato convencional del teatro en donde te vas a sentar cómodamente en una silla, donde puede ser que haga calor, donde puede ser que haga frío, porque pues dependemos un poco del clima. Y entonces me acuerdo, a la entrada el espectador no sabe muy bien, entonces se ve un cierto desconcierto en el espectador, que no sabe lo que está pasando, no sabe dónde se tiene que sentar, o si no se va a sentar, o qué va a pasar. Y hay este rostro del espectador entrando al patio de mucho desconcierto. Y luego viene esta primera parte, este primer monólogo de Goyo Trejo, y cuando termina y empieza a sonar la pieza, el rostro cambia. Inmediatamente, de todos los espectadores, inmediatamente la música provoca ese... El rostro y el ánimo y todo, es cuando se sienten dentro, ¿no? Ahora, esa pieza además sigue su historia con Roberto Algarra después, cuando en el 95 se van a estrenar Los Huevos Rancheros, ¿no? Sí,
Sí, él la usa para la introducción de huevos, ¿no? Justamente pensando en una cierta continuidad que solo Algarra entendió, ¿no? Pero que además entendió muy bien, siento Sí. yo, porque es justamente lo que estamos haciendo hoy en El Mentidero. Exactamente. Sí. Es armar justamente este universo de personajes que se cruzan y que están por todos lados, que estamos en el mismo pueblo y en todo este universo que además estamos viendo hoy en estos programas que estamos haciendo, ¿no? Donde estamos mezclando a todos estos personajes. Yo creo que Algarra futureó ahí con una pieza que los une a todos, ¿no? Sí, bueno, Algarra futureaba mucho, porque me acuerdo yo cuando la segunda semana de Huevos Rancheros de funciones, me dijo, Sergio, esto va a durar 300 representaciones. Estás loco, tú, le digo. Pero ¿cómo se te ocurre? Estamos en Hermosillo, hombre, ¿cómo 300? Y mira. Vamos a las 3,000. Sí, ya casi 3,000. Se quedó corto, de hecho. Se quedó corto nuestro querido Algarra. Oye, papá, y tuvimos un invitado, además tuvimos el gran privilegio y la oportunidad de invitar a un colega actor que conocíamos de tiempo atrás, con el que no habíamos trabajado en la compañía, que es Arturo Díaz de Sandy, nuestro querido Garrocha. ¿Cómo ves? Era un reto también traer un actor de Sinaloa, no necesariamente el tono es el mismo, ¿no? Y había ahí todo un reto, pues, ¿no? Pues había todo un reto y mucho nerviosismo, ¿no? De parte de todos, digamos, estábamos a la expectativa, pero por fortuna nos dio una gran sorpresa nuestro querido Arturo. Ahora, ya lo sabíamos, pues, pero que era un gran actor, que era muy digamos, pero justamente el tono, este mundo, este universo, no sabíamos qué tanto se acomodaría a él y fue una sorpresa, ¿no? Digamos, el público mismo, lo acabamos de comentar, nunca preguntó nadie por el Chovi. Perdona que lo insista, Chovito, pero no, así fue. Nunca. Esto tenemos que decirlo porque el Garrocha, Arturo Díaz de Sandy, estuvo magnífico y le gustó muchísimo a la gente, ¿no? Lo interpretó de maravilla y era el Chemalía. Hasta él mismo preguntaba, mi nombre ha sido tal y cual, y la gente le respondía, Chemalía Domínguez. Cuando ocurrió eso, dije, ya estamos del otro lado. Claro. Oye, papá, y otra cosa que me gustaría que platicaras un poquito, porque hay una idea con la que hemos trabajado y la que has trabajado tú. Digo, la compañía cumple 2020 25 años de trabajo. Tú tienes más, obviamente. Yo tengo menos. Yo llegué ya avanzado, que estaba desde chiquito, desde el 95 en el estreno de Huevos Rancheros, pero hay una idea que le ha funcionado muy bien a la compañía y que me parece que es algo que le pudiera funcionar a quienes empiezan a hacer teatro hoy y que están bajo la idea de que quieren o formar una agrupación o empezar a desarrollar su propio discurso, su propia visión del teatro. Y es esta idea de trabajar con lo que se tiene, ¿no? Y sin pensar necesariamente en que trabajar con lo que se tiene quiere decir que sea mala calidad o quiere decir que sea al aventón o al ahí se va. No, es más bien, platícanos un poquito de esta idea de vamos a trabajar a partir de lo que tenemos. Bueno, no quiere decir eso, ni quiere decir resignación tampoco, ¿no? Quiere decir tener los pies en la tierra. Es decir, puede, si bien es cierto que el teatro es un poco soñar cosas, digamos, a la hora de la realización, la realidad es tremenda. Digamos, todos lo sabemos, ¿no? Es muy exigente, el teatro cuesta hacerlo, digamos, hay cosas que la terca realidad pone enfrente, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido y siempre muy importante. Esto ocurre porque es a partir, digamos, de que yo empiezo a escribir, de que yo empiezo a hacer teatro. Empiezo a hacer teatro sin distinguir entre escribir y montar, digamos. La primera vez que nuestro querido Miguel Cruz Ayala, que estuvo, por cierto, en La Tuba y que fue una de las primeras obras que yo escribí para el fomento
ganadero, lo que me pidió es una obra de teatro, sin saber que tenía que escribirse y tenía que dirigirse y tenía que, me explico. O sea, y entonces, al decir yo sí, ok, la hacemos, pues fue todo eso, hacer todo eso. Y entonces pertenezco yo un poco a esa generación de ese entonces, que éramos un poco hombres de teatro, no había tanta especialización, pues. Hacer teatro significaba escribirlo, montarlo, actuarlo, barrer el teatro, cobrar los boletos, significaba todo, ¿no? Poner una luz y esto, y digamos, no había esto, pues, esto que hoy, ¿no? Y esto... Que seguimos haciendo en la compañía todo. De alguna manera, pues sí, de alguna manera. Entonces, pues fue, ¿cómo explicarlo? Es esto de, bueno, si hay que hacer todo eso, sabemos ya con lo que contamos. Entonces, a partir de escribir, ya estaba yo midiendo las posibilidades reales de realización que tenía cada cosa, ¿no? Y entonces de un poco estaba integrado todo. Entonces, por eso digo yo que de mis cerca de 30 obras que tengo escritas, solo 2 no se han llevado a escena. Sí. Entonces, esto muestra lo que estoy diciendo, ¿no? Que escribo pensando ya en el montaje. Para mí no está completo, digamos, el círculo mientras la obra no se monta. ¿Y qué pasó ahora que vine yo a quitarte esa parte? Sí. Sí, bueno, me cayó muy bien porque ya estaba yo cansado. Pero entonces es por eso, pues, ¿no? Digamos, partir de la realidad, hacer las cosas a partir de con qué cuentas para hacerlo, ¿no? Porque yo oía en aquel tiempo, cuando más joven, oía que muchos decían, bueno, pues es que yo tengo una idea sensacional para montar Hamlet, ¿no? Donde tal y cual el bosque, pero pues no se puede porque pues no hay dinero. Y dice, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué no piensas otra cosa? ¿Por qué no de otra forma, no? Y entonces fue un poco eso, pues. ¿Qué es lo que nos está pasando ahora con el mentidero? Y es lo que pasó con la tuba de Goyo Trejo, ¿no? Es decir, aprovechar el patio que teníamos, ¿no? Sí. Para entonces decir cómo hacemos para hacer una fiesta sonorense donde prácticamente la gente, digo, no se da cuenta que está en el teatro, ¿no? Estás en una carne asada. Está en un patio, además de un edificio centenario que huele mucho a un Hermosillo antiguo, con la vista del Cerro de la Campana. Entonces está en un patio donde se hacen las carnes asadas, ¿no? Claro, y estás metido en el pueblo. Estás en el pueblo con la familia sonorense, con el taco, con la carrilla y la chispa y el sentido del humor que nos caracteriza mucho, y la gente lo pudimos ver, ¿no? Lo disfrutaba mucho, tanto que esperamos seguir con ella todavía, tener más funciones para que la gente que no la ha visto y se quedó con las ganas. Claro, yo creo que la tuba, el juicio va empezando, ¿no? Pues sí, esperemos que el espíritu de la Algarra todavía la lleve Seguramente debe estar feliz Algarra y igual que todos nosotros, ¿no? Por esta nueva oportunidad que nos da la tuba de Goyo Trejo en el juicio. Ahora, ya para ir un poquito cerrando, papá, además la tuba tiene otro detalle que para mí es muy significativo. Además de la historia y de lo que significa para el sonorense la tuba de Goyo Trejo, creo que se juntó con otro hecho histórico en Sonora para el teatro, que fue la primera producción artística estrenada gracias a un estímulo fiscal para la cultura y las artes en Sonora, ¿no? Sí, bueno, eso para nosotros ha sido, sin eso, digamos, sin el eficaz no hubiera sido posible para acabar pronto, ¿no? Digamos, una obra con tal grado de gente participando, digamos, con los personajes de la tuba, ¿no? Que son muchísimos, con los músicos además, con toda una serie de producción, con toda un equipo que bueno, grande, pues. Eso ya no se ve en el teatro, ¿no? Eso solo la Compañía Nacional de Teatro, digamos, en este momento, y fuera de ahí nadie, ¿no? Sí. Entonces, solamente con un estímulo como el eficaz pudo
ser posible esto, ¿no? Y bueno, qué bueno que fue posible por ese estímulo, que entre otras cosas, pues es una bendición para quienes nos dedicamos a esto en Sonora, ¿no? Estos tiempos, ¿no? Más en estos tiempos, claro, donde los recortes a la cultura son cosa de todos los días, las sorpresas desagradables, en fin, qué bueno que en Sonora contamos con ese estímulo fiscal y hay que aplaudir por eso, hay que conservarlo, hay que nutrirlo, hay que aprovecharlo, hay que enriquecerlo. Es para todos, ¿no? Para todos los que estamos metidos en el arte, haciendo arte y cultura en Sonora. Oye, papá, las obras de teatro crecen, ¿no? Con el tiempo. Las obras del teatro van desarrollando. ¿Qué llegará a pasar, ya por último y para cerrar, qué llegará a pasar con la tuba de Goyo Trejo en su fusión 50, 60? ¿A dónde podremos llegar, perdón, con esa carne asada, con esa locura? Pues habrá que verlo, porque es una experiencia maravillosa, ¿no? Si en las pocas funciones que llevamos alcanzamos a ver un crecimiento impresionante, no, la relación cada vez es más rica con el público, los actores cada vez están más cómodos, digamos, con esta nueva experiencia, y eso va creciendo y va creciendo y va creciendo, y sí, bueno, quién sabe hasta dónde llegue, pero seguramente muchísimas y muy agradables sorpresas nos tiene todavía reservadas la tuba del Goyo Trejo en el juicio, ¿no? Perfecto, papá, pues te agradezco mucho. Estamos acá en el Península, jugando en este universo todavía, jugando en tu universo de personajes que andan por acá, de pronto aparecen, ya los estaba viendo aquí la gente, y contando además la historia de Hermosillo en esta edición especial del Mentidero de Chico Talegas. Entonces seguimos jugando en ese universo y vamos a seguir jugando para que la gente lo pueda disfrutar ahora quedándose en casa. Gracias, papá. Nos vemos. Bueno, nos estamos viendo por acá. Antes de despedirnos hoy, quiero mandar un muy caluroso abrazo a un gran amigo y colaborador de esta compañía, nuestro queridísimo Manuel Ballesteros, talentosísimo artista sonorense. Un abrazo cariñoso desde la compañía, Manuel, gracias. Te vemos todos los días siguiendo nuestras publicaciones. Comenten, compartan y denle like y sigan nuestra programación en www.mentidero.mx. Nos vemos mañana. Fiestas del Pitic, edición virtual. 320 años de Hermosillo. El Ayuntamiento de Hermosillo agradece tu atención a esta transmisión especial. Sigue el programa artístico de Inca Hermosillo en sus redes sociales. Recuerda, hoy nos toca disfrutar las fiestas desde casa. Celebremos a Hermosillo en casa. Volveremos a reunirnos.